Vamos a ver este videito. Aquí se llama Megaproyectos que transformarán Paraguay. Este es un video como un poco informativo, por así decirlo. No recuerdo si me lo enviaron a través de Telegram o lo encontré en mis recomendaciones. La verdad es que no me acuerdo, pero me llamó la atención la miniatura. Yo dije, esto puede estar interesante, sobre todo porque son cosas que hacen que el país se desarrolle un poco más, hablando de Paraguay. Y esos temas suelen ser interesantes y que muchas personas no conocen porque quizás no se los informan en los noticieros o a lo mejor no están tan atentos a las redes sociales. Y si ustedes de casualidad me siguen y no siguen a este canal, a lo mejor no estaban enterados, también les recomiendo que vean el video original, por supuestísimo, para que ustedes se enteren de mejor manera. Por lo que estoy viendo en ese canal informan muchísimo de Paraguay, entonces creo que les puede interesar también seguir ese contenido. Aquí yo voy a ir pausando, vamos a ir comentando y vamos viendo cuáles son los proyectos interesantes que tienen para corto y largo plazo para Paraguay. Vayan dejando su like y vayamos viendo qué onda. El corredor bioceánico, conexión entre el Atlántico y el Pacífico, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia reciente del país. Hoy, la obra en el tramo paraguayo ya supera el 70% de avance y se espera que esté concluida en el 2026, marcando un antes y un después en la logística continental. El corredor bioceánico es una autopista internacional que conectará el Océano Atlántico de Brasil con... Es una carretera gigante. Ok, bueno, supongo yo que es para algún tipo de comercio o algo así, de transporte pesado, donde van a poder movilizar muchas cosas. Eso es algo importante para el desarrollo, sobre todo la comunicación entre países y en la movilidad mucho más fácil para que cualquier persona que desea a lo mejor emprender y quiera traerse alguna cosa de Brasil o alguna cosa de otros países aledaños, pues sea mucho más sencillo. En el Océano Pacífico de Chile, cruzando directamente por Paraguay. Este corredor permitirá que el transporte de mercaderías desde Brasil hasta los puertos chilenos pase en apenas 3 días, algo que tarda hasta el doble. Para Paraguay no solo significa la integración logística, sino también un nuevo polo de desarrollo para el Chaco paraguayo, con industrias, gasolineras, hoteles, centros de servicio creciendo a lo largo de la ruta. Es la ruta que podría convertir al país en el puente comercial de Sudamérica. Distrito Digital, el Silicon Valley paraguayo. Un lugar donde se concentrarán startups, universidades tecnológicas, empresas de software y hubs de innovación. El plan maestro ya está en fase de diseño urbanístico con inicio de obra estimado para el 2026 y una primera etapa operativa proyectada en 2028. Ese es el plan del Distrito Digital, un mega complejo. Ok, van a ser como un comercial o algo así, no sé cómo explicarlo exactamente, como un mall gigante. Le dicen distrito, creo yo, cuando hay como varias cosas en el mismo lugar. Por ejemplo, hay comercios, pero también hay como un tipo de universidades, a veces hay como algunos hoteles o cosas así. No sé exactamente cómo es este, la verdad solo lo estoy especulando. Pero he visto en otros lugares donde construyen estos distritos y como que ponen incluso academias, ponen empresas, ponen oficinas y aparte también ponen centros comerciales. Y bueno, apenas van a comenzar, pero para 2028 por lo visto ya tienen prevista la primera entrega de esto. Que busca posicionar a Paraguay como un referente en la economía digital de la región. Ubicado en Asunción, contará con edificios inteligentes, espacios de coworking, centros de investigación y hasta zonas residenciales para los trabajadores del sector. La meta es clara: atraer inversión internacional, generar empleos altamente calificados y hacer que Paraguay sea visto no solo como un país agrícola, sino también como un hub tecnológico global. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el principal aeropuerto del país, está en plena transformación. La licitación internacional ya está en curso y se prevé que las obras arranquen en el 2026 con finalización hacia el 2029. El proyecto de modernización y ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi busca triplicar su capacidad actual con nuevas pistas, terminales más modernas. Eso sí está interesante. Ay, miren qué bonito se ve. Bueno, no sé si al final así lo van a hacer, pero pues se ve bastante bonito. Aquí en Guatemala la verdad es que tristemente el aeropuerto lo tienen súper descuidado. Pero qué bonito. Ojalá que sí lo terminen y lo hagan lo mejor posible. Si el proyecto es para 2029, tendrían que ponerse manos a la obra ya. Y tecnología de última generación para mejorar la experiencia de los pasajeros. Esto no solo aumentará la capacidad de los vuelos internacionales, es que es el triple, sino que también convertirá a Asunción en un centro de conexión aérea del Cono Sur, algo que hoy todavía está pendiente. Planetario Blas Servín, ciencia y cultura en la Costanera Norte. La Costanera Norte de Asunción será el hogar del Planetario Blas Servín, un espacio de ciencia, astronomía y cultura. El proyecto... Yo nunca he ido a un planetario. Supongo que es como donde te prestan esa cosa de los... ¿Cómo sería?
telescopios, supongo yo, que es para ver las estrellas, la luna y todo eso. Obviamente no solo es eso, pero eso es como lo que se me viene a la mente. Incluirá salas de proyección de última tecnología, telescopios para la observación y actividades educativas que buscarán despertar la curiosidad científica en jóvenes y adultos. Será un nuevo ícono arquitectónico y cultural para la capital. La obra será inaugurada en el 2027 o inicios del 2028 según las proyecciones. Las obras de construcción iniciarán a mediados del 2025 con una inversión de alrededor de $20 millones. Estadios rumbo al Mundial 2030. Paraguay como sede conjunta al Mundial 2030. Ah, caray, me voy enterando que Paraguay va a ser sede de 2030, porque yo no sabía esto. A ver, que yo sé del próximo mundial, pero del siguiente no recordaba yo cuáles eran los países. Entonces son 6 países los que van a estar involucrados en este siguiente mundial. ¿O por qué hay 6 banderas aquí? Paraguay, Argentina, Uruguay, Marruecos, Portugal y España. ¿Serán los 6 o solo será como en el 2030 la parte de Sudamérica? Bueno, sí, tienen que definitivamente moverse en infraestructura para construir los estadios. Para una transformación histórica en su infraestructura deportiva. El estadio Manuel Ferreira del Club Olimpia será reconstruido por en el de Olimpia para cumplir con los estándares de la FIFA. El nuevo estadio del Olimpia inició su demolición en el 2025 y se prevé que esté listo para el año 2027. El mítico estadio de... Ok, entonces definitivamente lo van a empezar casi desde cero. O sea, solo tienen el mismo campo, pero van a hacer la infraestructura con los parámetros que pide la FIFA o los encargados de esa onda. Defensores del Chaco está programado para ser remodelado. La Asociación Paraguaya de Fútbol presentó proyectos que buscan modernizar sus gradas, accesos y tecnología. Los trabajos están previstos para iniciar en el 2026, siempre que se confirme la opción de remodelación en lugar de levantar un estadio completamente nuevo. Como alternativa, también se analiza la construcción de un nuevo estadio nacional con capacidad aproximada de 47.000 espectadores. Esta se convertirá en un emblema para el fútbol paraguayo y la organización del Mundial del 2030. Energía nuclear. O sea, 3 estadios van a tener para ese rollo del Mundial en 2030. Creo que son más estadios de los que va a ofrecer México en donde también está Canadá, Estados Unidos y México. Creo que en México son 2 estadios y en Canadá 1, si no estoy mal. Por lo visto, Paraguay va a ofrecer 3. Paraguay está avanzando en la incorporación de energía nuclear a su matriz energética como un proyecto concreto y estratégico, con planes de implementar reactores modulares pequeños, SMR, específicamente el modelo BWRX-300. La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear ha presentado una hoja de ruta que proyecta la operación de la planta para el 2035 siempre que la construcción comience oportunamente. El país cuenta con el apoyo técnico de la Agencia Internacional de Energía Atómica y se inspira en plantas de referencia en Canadá para asegurar la seguridad, eficiencia y capacitación de profesionales locales. Esta iniciativa marca un paso decisivo hacia la diversificación energética y posiciona a Paraguay como potencial referente regional en energía nuclear. O sea, no solo van a tener la segunda mayor hidroeléctrica que ya provee energía para muchos lugares, aparte de Paraguay, y ahora también van a incursionar en la energía nuclear. Interesante. Modernización del puerto de Asunción. El puerto de Asunción está siendo remodelado y revitalizado como parte del proyecto de recuperación de la costanera, con el objetivo de convertirlo en un espacio cultural, turístico y... Se están recondicionando los antiguos depósitos portuarios y silos para destinarlos a centros gastronómicos, ferias, exposiciones y actividades recreativas. Según las autoridades municipales, los trabajos más avanzados estarán listos entre el 2025 y 2026, con inauguraciones parciales de algunos espacios este mismo año. El plan de acceso y salida rápida de la Gran Asunción es un ambicioso proyecto vial que busca mejorar la conectividad entre Asunción y las ciudades del área metropolitana, incluyendo las ciudades de Luque, Areguá, Tupacaraí, San Bernardino. Ahí está mi duda, que siempre he tenido la duda de qué tan lejos está Luque de Asunción, y por lo que vi no está tan lejos. Supongo yo que tal vez una media horita, tal vez. No lo sé cómo es el tráfico en Paraguay tampoco. Nueva Colombia y Emboscada. El plan contempla 2 corredores estratégicos, la duplicación de carriles en tramos críticos, accesos directos a zonas urbanas y la construcción de una autopista urbana elevada de casi 4 kilómetros
kilómetros. La obra busca reducir los tiempos de traslado, aumentar la seguridad vial y fomentar el desarrollo regional. La inversión estimada es de aproximadamente... Ok, esas imágenes que nos mostraron son los renders, supongo, o la idea que tienen para hacerlo. 180 millones de dólares y se ejecutará mediante una alianza público-privada. El Delta. Entre los desarrollos más avanzados del Paraguay destaca el Delta, un proyecto que combina innovación, ubicación estratégica y arquitectura de primer nivel. Con gran parte de sus obras ya finalizadas en etapas finales de construcción, el Delta ofrece espacios residenciales, comerciales y centros de entretenimiento, como una cancha de golf de 18 hoyos. Qué bonito es para residenciales. Si ustedes quieren ver un video de cómo son las residenciales así como privadas, hace poquito subí uno donde reaccionamos ahí a un lugar que estaba bastante bonito, la verdad. Lo más relevante es que gracias a su alto grado de avance, los interesados ya pueden contactarnos directamente para la inversión o adquisición, asegurando un acceso privilegiado a uno de los desarrollos más exclusivos del país. Puente de la Integración, uniendo a Paraguay y Brasil. Este puente conecta Presidente Franco, Paraguay, con Foz de Iguazú, Brasil, y es considerado uno de los símbolos de la integración regional. El Puente de la Integración aliviará el tráfico del Puente de la Amistad y potenciará el comercio fronterizo. Yo me recuerdo que dije el Puente de la Felicidad en un video anterior en lugar de la Amistad, qué vergüenza. Bueno, la idea es construir otro puente, supongo yo, donde alivian ese tráfico que se sabe que en Ciudad del Este es como bastante peculiar, y tener un segundo puente seguramente va a aliviar ese tráfico. Con más de 760 metros de longitud, también será una atracción turística, mostrando la importancia de la cooperación entre ambos países. Este puente ya está totalmente concluido en el 2024 y solo se espera su inauguración oficial en el 2025. Paraguay, o sea que ya está hecho. Yo pensé que lo iban a hacer apenas, ya está hecho. Bueno, ya me explicarán ustedes en los comentarios si tienen idea más o menos de qué es lo que está pasando, si ya está inaugurado o cuándo se inaugura. Ahí si tienen algún videito ahí que me informe, me lo pasan. Nueva era de transformación. Lo que más me dejó confundido es que no sabía que el Mundial 2030 iba a ser en Paraguay. Bueno, por cierto, no los felicité directamente aquí en video. Les mandé un mensajito ahí a los que me siguen en Telegram, pero felicidades a los paraguayos por haber pasado al Mundial. Ya prácticamente ya están los números hechos para que ustedes pasen, lo cual me alegra un montón tener otra vez a Paraguay en los mundiales. Nosotros como guatemaltecos estamos sufriendo bastante, la verdad, la eliminatoria. Tenemos muy buen equipo a diferencia de otros años, pero no solo basta tener equipo, sino que hay que echar goles y ahí se nos está complicando. Pero me alegra un montón que por lo menos Paraguay va a estar ahí representando a estos canales que yo tengo. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido también y habíamos aprendido de todo lo que se está haciendo en Paraguay, que hay proyectos que a corto plazo, porque 2 añitos no es tanto, se va a poner bastante interesante. En fin, los leo en los comentarios. Por aquí están mis redes sociales. También si las quieren están en la descripción. Ahí dicen links directos y ustedes le dan clic y ahí se van redirigiendo a lo que ustedes deseen. Si me quieren enviar alguna sugerencia, también ahí está el canal de Telegram. Nos vemos en una próxima ocasión. No se les olvide dejar su like, suscribirse, dejar su comentario y nos vemos en una próxima. Cuídense. Hasta luego. Bye.